Hola amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente Gustavo Adolfo con ustedes. Este día pues se me ha ocurrido, vamos a decir así, por lo que hablan muchas personas o muchos colegas que dicen el peluquero de la vieja escuela, el nueva escuela y todo eso que están mencionando. Y sí es válido. No es que yo me siento ofendido porque me digan vieja escuela, pero esa vieja escuela no hay mucha diferencia a la nueva escuela, le podríamos llamar así, o a los modernos. El ejemplo, cuando encontramos los cortes de cabello que ahora se están utilizando, o la tendencia, la moda. Recuérdense que la moda es algo que regresa nuevamente a su punto de origen. En este caso estamos hablando sobre lo que es la moda o lo que son las tendencias en los cortes de cabello. En los 70 nosotros usábamos 70 para atrás, 80 todavía, usábamos las francesas porque estábamos más a la área europea. Entonces trabajábamos a los 70, 80 y hablábamos de las francesas. Francesas claras, medias claras, más claras que oscuras, oscuro claro y todo eso, francesas altas, medias y claras. Y luego teníamos igual las patitas que teníamos la famosa Valentina, otros decían clavito, pico de gorrión. Esto dependía de la moda o la tendencia que había en el momento. Hubo un tiempo allá por los 60, 50 que se puso de moda Adolfo Valentino. Entonces usaban la pata puntudita y delgada y esa era, entonces todo el mundo quería la pata Rodolfo Valentino o la Valentina. Y así sucesivamente llegaron. Yo tengo aquí unos ejemplos que tengo aquí unos cuadros donde vamos a encontrar estos cuadros. Ahora está low fade, mid fade, high fade, skin fade, drop fade, taper fade, el burst fade, shadow fade y val fade. Si ustedes observan todo esto, no hay cambio, no hay diferencia a las francesas que encontrábamos antes. En este caso tenemos el low fade, eres una simple y sencillamente una francesa clara, baja. De ahí teníamos la mid fade, una francesa clara. Y luego teníamos high fade, una francesa alta, clara. Y el skin fade era la misma forma, solamente que antes no usábamos la sombra que tienen en el cabello como lo que ahora se hace. Entonces, ahora se le llama la skin fade, o antes también era la parte militar, como el drop fade, era la misma diferencia. Y de ahí teníamos el boot fade, que esa era la francesa alta, clara, o en este aspecto era el corte cadete. ¿Vean la diferencia? No hay corte cadete. Y luego me pueden decir ustedes, y entonces el taper, ¿a dónde está? El taper era una media clara. Es decir, y los cortes se daban que las disminuciones o los fade solo se daban en este sector. Y aquí todo esto eran las francesas. Entonces solo el fade era en este sector. Cuando hacían el corte cuadrado o recto, que lo hacían y lo hacen la mayoría, porque no pueden definir cuando quieren cortar un mid fade, cortan un mid fade o un skin fade y hacen el corte cuadrado o corte recto. ¿Por qué? Porque no le hacen la disminución, que se ve no muy agradable. Pero en este caso se aplicaban las disminuciones, eran acá que habían tres tipos de cortes en la nuca. Estaba la disminución, estaba el americano, que es el corte recto o cuadrado, y estaba el corte U o redondo. Esta era la diferencia. Y de ahí tenemos el shock fade. Este shadow fade es el corte que puede manejarse a través de una media clara, y aquí el corte ya se le hacía en B, o le decíamos antes el corte corazón. Y el black fade igual es el que era con corte navaja. Es decir, todos esos cortes no hay diferencia de nuevo. El único moderno y nuevo es usted, joven, que acaba de comenzar con 5, 6, 3, 2 años y siguen saliendo más, ahí se van a dar cuenta. No hay cortes modernos. Es decir, no hay invento lo que ya hemos inventado. Aún más, cuando hacíamos los cortes, que hacíamos las líneas que nosotros cortábamos, en este caso, esta área,
o esto, que hacíamos el cuadro aquí arriba, estos cortes eran bien característicos que se hacían en otros sectores de personas de menos recursos o en el caso los morenos en otras zonas de otros países. En Latinoamérica y en El Salvador, pues trabajábamos de una manera diferente, que estaban en un sector más pobre y no andábamos marcando. Pronto les voy a enseñar cómo se trabaja, porque aquí he observado también otros errores que hay, que no conectan, quieren cortar y comienzan a recortar el cabello de largo y después cortan aquí arriba el largo y luego dicen a hacer los cortes, las famosas disminuciones o los fade. Entonces no hay una conexión en este caso. Ahora les vamos a encontrar que ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo pronto. Voy a hacer una demostración donde solo se utilizan la peineta número 0.5, la 1, 1,5 y la número 2. De ahí a puro peine. Y usando también la técnica de peine tijera, pero conectando el cabello con el corte de la disminución o el fade con la parte posterior o la parte de la cresta arriba o la cresta corta que le llamamos o la cresta baja, conectándolo con lo demás. Ahora, hablan muchos colegas también, te dicen técnicas, pero la técnica es una cosa, es un concepto diferente a formas. Las formas de cómo usar la tijera, la forma de cómo aplicar el corte, la forma cómo voy a usar la máquina es algo diferente. Pero lo que es el fade es una cosa bien diferente. Bueno, como seguimos hablando de las disminuciones, de los fade, hablamos de la francesa, las técnicas y las formas. Decíamos que la forma y la técnica son dos cosas diferentes. ¿Cuál es una técnica? Las técnicas son aquellas donde yo voy a crear volumen, voy a quitar volumen, voy a crear peso. Técnicas también se relaciona a las líneas, que pueden ser líneas verticales, líneas horizontales, líneas que estamos hablando de las líneas cóncavas, convexas. Esas son técnicas. Esos técnicos, no las líneas que nos hacemos en la cabeza, no, son técnicas. Ahora, formas. La forma es la forma que yo tomo el peine, la forma que yo introduzco la máquina a la cabeza, la forma como yo voy a desarrollar un trabajo. Entonces, eso es la diferencia de técnicas a forma. Ya pronto voy a hacerles un corte de cabello donde solamente vamos a utilizar, vuelvo a repetir, la peineta, puede solamente la 0.5, la 1, la 1,5 o la 2. De ahí todo lo vamos a trabajar a base de peine y tijera. ¿Por qué? Pero siempre trabajando y conectando. Pero aquí trabajamos, yo he observado muchos colegas que trabajan al revés. Primero quieren conectar y después quieren cortar, hacer un fade. Acuérdese que no se puede, por eso que quedan marcados. Ahora, ¿qué significa fade? Fade significa un desvanecido. Entonces, ¿cuáles serían en este caso? Un desvanecido. Un desvanecido puede ser un low fade, mid fade, high fade o el boot fade. Esos sí pueden ser desvanecidos. Ahora, el que del skin fade y el drop fade no hay desvanecido. ¿Por qué? Porque hay tope, hay sombra. Entonces no puede ser un desvanecido. Entonces no se le puede llamar un skin fade o un drop fade. ¿Por qué? Porque miren la diferencia entre un boot fade, que hay una disminución bien definida, y en el caso del boot fade, del skin fade y el drop fade, no hay esa disminución. Contrario al low fade, mid fade y el high fade sí tienen esa disminución. Entonces no se le puede llamar desvanecido en este caso a esos dos cortes. Entonces igual trabajamos en el caso de igual al broad fade. Tampoco se le puede llamar un desvanecido a eso. Se le puede llamar un corte, un brad.
pero no un desvanecido, porque no hay eso, porque la disminución el desvanecido significa, es como que le voy a poner el ejemplo de un avión cuando despeja en un desvanecido dependiente. ¿Por qué? Porque comienza caminando y va elevando en disminución y sube y llega y se pierde en el firmamento. Entonces es igual en este caso, que comenzamos desde abajo, salimos y seguimos, pero que no, aquí comenzamos trabajando de arriba para abajo, jugando, y yo les voy a decir un ejemplo y les voy a poner un edificio, se hacen primero los últimos niveles y después se hace la fundación. Les dejo esa pregunta y me la van a responder ustedes mismos. Y desde ya se las digo. Eso es imposible. Primero hay que hacer la fundación, pero la fundación no comienza a medias ni en la punta del edificio o de una vivienda. Comienza en el cemento, en el suelo. Allí comienza. Entonces, así es como también tenemos que comenzar a hacer un FED a través de abajo hacia arriba. Espérenme pronto y se van a dar cuenta. Vamos a hacer más adelante esta parte de discusión. No es una discusión y no me ofendo cuando dicen la vieja escuela. Gustavo Adolfo sí pertenece a la vieja escuela. Son 50 años de trabajar en esta área, más de 50 años. Pero si fuéramos así, no estuviéramos creciendo y nuevamente formando nuevos profesionales en la peluquería. Me alegra ser parte de eso, que he formado más de 5,000 elementos en el área de la peluquería y también en el área de la belleza femenina. Es que un saludo para todos ustedes, un abrazo, que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches y feliz descanso. Hasta pronto, compañeros.